Buenas tardes, bienvenidas una semana más a este directo de No me toques la peri. Vamos a empezar en breve porque hoy tenemos a una invitada muy especial, es Gemma Macías, ya está aquí. ¿Qué Hola, tal, hola. Gemma? ¿Qué bien me oyes? Sí, te oigo Perfecto. perfectamente, muy bien. Bueno, empezamos, al Conseguido. principio ha sido fácil, ¿verdad? Empezamos estupendamente. Nos oímos, nos vemos. Genial. Pues ya está. Genial. Oye, ¿sabes qué? Me hace mucha ilusión hacer este directo contigo, sobre todo porque Gemma, que es especialista, ¿no?, en liderazgo y motivación, cuando hablamos de liderazgo y de mujeres, ¿no? Ahí ya el tema ya se pone emocionante porque aunque estemos avanzando mucho en temas de igualdad y cada vez haya más CEOs, ¿no?, más mujeres liderando equipos y tal, sí que es un tema, ¿no?, que es como bastante delicado, ¿no? No todas las empresas lo abordan de la misma manera. Luego tenemos unas creencias de cómo es el liderazgo, cómo debe ser. No sé, esto es Total. lo que tú, lo Estás que tú empezando opinas. ahí directo al grano y es verdad, es que justo estaba leyendo hoy que hay muchísimos líderes que son hombres todavía. Y esto pues Total. influye un montón, porque claro, si nos cuesta a nosotras entendernos a veces, imagínate a un hombre cuando tiene personas en su entorno pues que están pasando por esta etapa. Seguramente no se van a sentir muy entendidas tampoco. Y Claro. claro, ahí vemos también que empiezan a pues a esconder los síntomas, a no hablar abiertamente y todo lo que eso conlleva, Claro. ¿no? Wow, porque mira, esto es que lo estaba pensando yo hoy, digo, esto se lo tengo que preguntar a Gemma. O sea, claro, tú imagínate lo que te cuesta llegar a un puesto de liderazgo, ¿no? Dentro de una empresa o gestionando un equipo o un departamento, ¿no? Dentro de la estructura de una empresa, lo que te cuesta llegar ahí y cuando llegas ahí y te encuentras con una perimenopausia o una menopausia de estas ahí hardcores, con bien de síntomas, con sus buenos sofocos, con su niebla mental. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se vive esto? Es que es un choque, ¿no? Y a mí no me gusta generalizar porque pasa un poquito como con el embarazo. Seguramente tú te encuentras también, ¿no? Que una pues dice, yo es que ni me enteré. Y otra dice, pues yo no me podía ni mover. Total. Y a veces las mujeres nos gusta compararnos y por ahí que no es tan buena idea, ¿no? Claro. Pero sí, si tienes síntomas, de hecho creo que era el 90% de las mujeres han tenido al menos un síntoma. Y creo que era el 60% de las mujeres en menopausia han tenido 7 síntomas. O sea que Ah, imagínate, ¿no? Como claro, para sentirse bicho raro. Lo que pasa es que no lo hablamos. Por ahí, eso me alegro tanto de estar hoy en la charla contigo, porque creo que es súper necesario, especialmente en ambientes pues, corporativos, más serios, donde a veces estamos en nuestra cabeza y nos creemos, pues no sé, que hacemos algo mal o que no damos la talla y hay que desmitizarlo completamente. total. Porque claro, fíjate, es que tienes razón, o sea, se habla poco, ¿no? Y en ciertos, o sea, es más fácil que esta conversación surja entre mujeres, ¿no? De determinadas edades, de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando y tal? Pero en ambientes profesionales cuesta mucho hablar de este tema, ¿no? Hay un cierto tabú a nivel social, ¿no? De hablar abiertamente sobre cómo estamos viviendo esta perimenopausia, esta menopausia y qué cambios nos conlleva físicos, emocionales, relacionales, de todo en el trabajo, cómo se sobrelleva eso, ¿no? Porque primero, ya nos cuesta a nosotras gestionarlo individualmente como para tenérselo que explicar a mi equipo de para la reunión que me acabo de olvidar de lo que te iba a decir, oh, espérate que me está subiendo el sofocón. Yo creo que también, aquí no sé cómo lo vives tú, pero yo pienso que deberíamos empezar a normalizarlo, ¿no? Que haya una CEO de una empresa que de repente le cojan sofocos, tendría que ser lo normal. Y lejos de esconderlo, lo tendría que visibilizar. Y creo que sería importante hacerlo así, no sé cómo lo ves tú,
para normalizarlo y sobre todo para ser referente, porque nos faltan absolutamente. faltan referentes que sean CEO mujeres, o sea, líderes de equipos, de empresas, de tal, o sea, faltan referentes en ese sentido y luego faltan referentes que hayan vivido todo esto, ¿no? Claro, es que se va sumando las capas, ¿no? Porque a lo mejor ahora también hay más gente joven que está en puestos de liderazgo, pero a lo mejor en cierta generación pues no tanto y bueno, como que vamos llegando ahí y ahora que se empieza a visibilizar más, ¿no? De hecho, creo que hay un estudio de la EADE que no sé si lo conoces, en España decía que el 5% de las empresas habla de este tema y lo normaliza. 5%. Y Es muy sí, poco. es, es muy poco, es muy poco. O sea, imagínate, tienes que ser mujer, tienes que estar en la menopausia y tienes que estar en una empresa que hable de esto. Casi nada. Casi nada. Casi. Claro, es que además, yo creo que lo hablamos en algún momento, yo que estuve también investigando sobre el tema, claro, este es un tema que a España casi no ha llegado, no se habla de las consecuencias que tiene atravesar este momento, ¿no? Esta etapa de la vida y el aspecto laboral. Se empieza a hablar de bajas por menstruaciones dolorosas, por mujeres que tengan o sufran endometriosis, ¿no? Vamos normalizando, ¿no? Que hay mujeres que lo viven de una manera como muy intensa físicamente y que necesitan, ¿no? En algunos momentos reajustar su ritmo de vida y su ritmo de vida también en el trabajo, pero estamos hablando de un sector joven de la población, ¿no? Cuando estamos hablando de talento senior, es que todavía no hemos empezado a tener esas conversaciones y son fundamentales porque llegaremos a ese momento. De hecho, También depende del país un poco, ¿no? Yo tengo entendido que en Gran Bretaña están sí, mucho más avanzados con esto y en Alemania se está empezando, se oye, hay algunas charlas, ha habido algunos estudios que al final todo es cuando te tocan el dinerito, ¿no? Y total. cuando las empresas se dan cuenta, pues que hay muchas mujeres que empiezan a bajar a tiempo parcial o incluso se van porque no se sienten bien, no se sienten capaces. O sea, fíjate que antes de incluso tematizarlo, terminan yéndose de la empresa. Lo que cuesta sustituir una persona que lleva, pues a lo mejor 20 años, 15 años en esa empresa es un montón de dinero, las bajas. Eh, y cuando se puede monetizar, aquí hablan de unos 9.000 millones o algo así, era una pasada de dinero. 9 billones era, que se pierde por estas mujeres en menopausia que no están siendo suficientemente bien acogidas. Entonces, claro, las empresas comienzan a actuar Claro. y se empiezan a hacer charlas, se empiezan a normalizar, a ofrecer flexibilidad y, y a partir de ahí que uno pues empieza a entenderse, a no sentirse tan bicho raro y a tener un poco de herramientas, porque claro, es casi como un mini estudio de medicina, ¿no? Que una tiene que hacer, que si ahora la respiración, que si las vitaminas, que si el no sé qué, y hay que Claro. tenerlo a mano y no sé cómo lo vives tú también como experta en este tema. Mm, ¿Qué información tienen las mujeres cuando llegan a ti? poca. Están bastante perdidas y sobre todo a la hora de regular, ¿no? Todo esto, o sea, una cosa tan básica como el regular tu energía, o sea, no en todos los momentos del día tienes la misma energía o la misma lucidez mental para poder tomar decisiones, analizar, yo qué sé, sí, como para hacer un trabajo más intelectual, ¿no? O sea, claro, si tu ciclo vital, o sea, tu ciclo hormonal está ahí como una montaña rusa, ¿no? Con lo cual conlleva que tienes picos de energía, que suben, que bajan. Eso también va ligado a las emociones, que a veces estás más eufórica y otras estás como más de bajón. Si no sabemos controlar eso y regularlo, ¿cómo vamos a pasarlo al mundo del trabajo? Es que es complicado, ¿no? ¿Cómo lo adaptas? Porque
si fuéramos más conscientes de que en esta etapa tenemos que cuidarnos, tenemos que poner atención a nuestro cuerpo, a nuestra energía, a esos días que necesito igual más tranquilidad, otros que estoy más lucida para poder abordar determinadas cuestiones, igual sería más fácil adaptarlo al ritmo de trabajo, ¿no? Yo, Totalmente, pero es que ya empieza con que normalmente llega por sorpresa. Yo creo que claro, la mayoría de nosotras nos damos cuenta de una manera que decimos, ¿cómo qué? Perdón, si yo soy muy joven. total. Claro, porque fíjate, tenemos tal desconocimiento que es que como, o sea, hace tan relativamente poco que estamos hablando de perimenopausia o de menopausia precoz, ¿no? O de premenopausia, o sea, de todos estos términos son relativamente tan jóvenes que a muchas nos pilla por sorpresa, ¿no? El otro día hablaba con una amiga y me decía, yo creo que soy perimenopáusica. Y yo digo, no te inventes, que eso no existe. No lo compliques más. No lo compliques más. He tenido algún sofoco. Digo, pues chica, si has tenido algún sofoco, ya estás ahí. No te inventes porque, ¿en serio? Qué fuerte. O sea, ella misma como, digo, fíjate qué poca información tenemos de nuestro cuerpo. Es Y triste, ¿no? luego, Estamos en la época de la información. Y, sí, o sea, sí, es que no te miento que yo fui a la ginecóloga también, pues supongo que cansancio, dormir mal y esas cositas, ¿no? Y también me dijo, ¿qué edad tienes? Pues yo creo que va a ser eso. Y yo decía, no. Además, mi madre la comenzó más tarde. Y yo decía, no puede ser, porque yo creo que tenía pues 39 o así, bastante joven también. Y me hizo los análisis de las hormonas y dijo, sí, estás en perimenopausia. Yo nunca había oído esa palabra tampoco. Digo, ¿qué? sí. Yo lo Y explico en el taller que hago, también lo explico. La primera vez que oí eso, me ofendí porque tenía 38 años y dije, ¿qué me está contando? O sea, perdón, ¿me lo estás diciendo a mí? Y yo como, y además borré de mi mente esa información porque digo, esto no va conmigo, ¿sabes? Esto no va conmigo, pero sí que va con nosotras. Y total, también hay una cuestión, y es que a nivel de gestión de equipos, o sea, sí que es verdad que las mujeres llevamos trabajando toda la vida de Dios, ¿no? En el ámbito laboral remunerado, igual menos tiempo, ¿no? Nos hemos incorporado desde el siglo XX que hubo esa incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo. Estamos en el mundo laboral, ¿vale? Pero claro, el mundo laboral ha estado diseñado porque para los hombres, ¿no? Y muchas veces la mentalidad que hay le cuesta encajar todo lo femenino y más cuando son cuestiones físicas, biológicas, dentro de la estructura laboral, ¿no? Igual que ahora hablamos pues eso, de que tienes ese permiso si tú tienes unas menstruaciones muy con la fuertes, menstruación, por ejemplo, exactamente, muy ahí ya. invalidantes, claro, que ahora se esté planteando esto después de que las mujeres llevemos más de 150 años trabajando en las fábricas, en las empresas, en tal, pues ya viene siendo hora, ¿no? Igual tenemos que abrir otras conversaciones en este sentido, ¿no? Y hasta ahora igual no se había planteado este tema porque igual no había tantas mujeres en puestos directivos, liderando un equipo, llevando un departamento, siendo la cara visible de una empresa. Entonces, Claro. es como Y es que complicado. imagínate que hasta los ginecólogos creo que tampoco están teniendo, al menos por lo que leo aquí en Alemania, no tienen como una formación específica para acompañar este tema. Aparte que muchos son hombres y tampoco lo han vivido ellos, ¿no? Pero no estudian esto. Entonces, esperar que en el mundo laboral haya una comprensión, pues todavía nos Claro. falta mucho. Y además que se me ha ido, ¿ves? La niebla mental. Pero Lo bueno, venimos el en humor directo, nos ¿ves? ayuda mucho también. Perimenopausia en directo, para muestra un botón.
Mira, vamos a hacer una cosa. Si os está gustando el directo y os gusta el contenido, ponme, yo también tengo niebla. Y así nosotras ya entenderemos que esto te ha gustado, ¿de acuerdo? Exacto, es que estaba viendo aquí que estaban saludando y me he despistado y es el foco Porque tenemos que se aquí queda. a un montón de compañeras que yo es que me he quitado las gafas porque tengo el aro de luz y ahora no veo. Ahora voy a ver quién se ha conectado. Ah, mira, Mari Carmen, Mercedes, sí. Mercedes, María. Vale, 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 vale. Vale, Claro, sí, pues yo mira, empecé con las gafas también y esos son los síntomas que van saliendo y de pronto te ves, como tú decías, ¿no? Que empiezas a dormir mal, la responsabilidad no baja, te ves responsable para otro grupo de personas. claro, Pero ¿sabes qué pasa? Que en el caos está siempre la oportunidad. Y justamente es como una prueba de fuego que a veces las mujeres justamente llegamos a puestos de dirección o posiciones senior por cargárnoslo todo, ¿no? Por ese síndrome de la superwoman, de yo puedo con todo, yo lo hago todo y como eres buena, pues dicen, vale, pues sigue, sigue, no te cortes, pero llega un momento que no puedes, pero es que es una oportunidad increíble para transformarte. total, Y esto no total. se arregla con pastillas, es un No, proceso. Y como todo proceso, pues hay que darle tiempo, ¿no? Y desde el shock de, pues cuando va uno a la ginecóloga o a quien sea que te diga, pues mira, seguramente estás entrando en la perimenopausia y van a venir unos cambios. Y además no sabes qué cambios van a ser, porque cada persona pues lo sufre diferentes. Es como te decía, como total. el embarazo o como la menstruación, que para unas son dolorosas, para otras no. Y a veces no nos apoyamos lo suficiente entre las mujeres. Es verdad. No sé si Aquí, te ha pasado. claro, es que también, porque venimos, creo yo, que en el ámbito profesional hay como esa rivalidad, ¿no? Hay esa competencia, pero mal entendida, ¿no? Sí, como un poco de rivalidad y de competencia claro, como nos ha costado tanto llegar, ¿no? A determinados sitios, ¿no? Porque es apuro de demostrar lo que tú dices, que no es que eres buena, es que eres la mejor, ¿sí? Es que eres, Es o que sea, nadie lo hace como tú. es que nadie lo hace como tú. Entonces, claro, o sea, cuando tú escalas hasta ese punto, o sea, es como, no voy a soltar todo lo que tengo a cualquier precio, ¿no? Y también yo creo que aquí tenemos un problema, y es que esto, no sé si lo compartes, nos lo tenemos que trabajar, es que muchas veces como a ver, ¿cómo te lo explico? Yo creo que llegados a este punto, ¿no? Que hemos escalado y tenemos esta responsabilidad dentro de la empresa o dentro de un equipo, de un departamento, nos cuesta delegar porque muchas veces lo vivimos como una debilidad. Es decir, si delego, se van a pensar que ya no puedo con todo. Y estoy ahí como Absolutamente. aferrándome al trono. No soltarlo porque me da miedo que en el momento en que lo suelte vayan a decirme, ya no sirves para esto. Exacto. Y justo ese es el punto, ¿no? Porque lo decía con ironía de, no, no es que me ha costado tanto, es que soy la mejor, es que nadie lo hace como yo. Y requiere una fortaleza de decir, no solo es que eh, lo puedo soltar, la tarea, sino es que hay gente que lo hace mejor. Y sabes qué, está bien, está perfecto. Porque como líder no tienes que estar haciendo según qué cosas tú en cierta intensidad y de cierta Claro, manera. Y es tiempo de coger otro rol, otra, o- otro punto de vista desde donde tú aportas valor y esa transformación se dice rápido, pero no es fácil y ya, nos cuesta un montón. ya. Claro, porque fíjate, ahora que decías esto de que tenemos que adoptar otro rol, ¿no? Claro, también tenemos como la idea de que el jefe, el CEO, el líder, ¿no? Es el que, como si fuera una parte imprescindible del equipo, ¿no? Pero al final, eh,
también el líder es aquella persona o la persona que lidera tiene que ser capaz de crear espacios donde quepan talentos que yo como líder no tengo, pero que sé gestionarlos, ¿no? Y que puedo soltar y delegar, ¿no? En esas personas que son especialistas en esto, en esto, en esto, y que pueden sumar, ¿no? Porque al final, Es que, por mucho que tú lo hagas todo bien, también tienes unas limitaciones y no puedes pero hacerlo todo, en todo, todo todo. bien. Tú vas a poder construir un edificio, rodar una película. Es que es imposible que una persona solo haga todo. Es que si lo pensamos, no tiene sentido. ¿Por qué nos empeñamos en ponernos en el centro y querer dirigir la orquesta y tocar los instrumentos? No tiene sentido. ¿Y cómo se hace para soltar? O sea, ¿cómo puedes hacer? Porque claro, tú has dicho, es que el delegar también es un proceso, ¿no? Primero igual hay que hacer como una pirámide de Maslow, ¿no? Hay que interiorizarlo, hay que creérselo, hay que empezar a crearlo. ¿Cómo se hace este proceso? Idealmente no te esperas a la menopausia, porque va a ser Ah, mucho vale. lío. O sea, ¿tú crees que Pero serás? Ah, vale. ¿Cómo lo haces? si coincide, coincide, ¿no? Pero yo creo que hay dos maneras. O eres lista y aprendes de los demás, que no te estás haciendo ningún favor, el tener ese perfeccionismo, el querer hacerlo todo y que te conviene más pasar a un punto estratégico que a un punto operativo de estar haciendo todo, revisando todo, que es que a veces no lo vemos, lo sabemos, pero nos cuesta mucho hacer. Por eso yo siempre recomiendo acompañamiento, porque no es fácil, aunque lo sepamos, aunque leamos libros. Si es que si no, mira, leeríamos un libro y ya soltaríamos todo, ¿verdad? Pero ¿a qué Total, no pasa? claro. Y si no, pues te toca pasar lo que le pasa a muchas, es a tener un burnout o estar en una situación donde físicamente no puedes. Yo tengo compañeras que también me dicen, pues a veces, pues me tengo que tumbar un rato al mediodía, porque es que si no, no puedo. Y si a esa hora tienes una reunión y no la puedes hacer, pues la puedes delegar a alguien o no sé, o duermes antes o tienes que encontrar soluciones, tienes que ponerte creativa y a cierto punto te das cuenta que cuando físicamente ya no puedes, pues tienes que comenzar a salirte del centro. Y te das cuenta que es una cosa muy bonita, porque desarrollar el talento es mucho mejor que hacer todo. Es que la Claro. satisfacción que te da es mucho, mucho más grande. Claro, porque al final, fíjate, también lo has dicho antes, el liderazgo es un rol. O sea, cuando tú ejerces el liderazgo, es un rol dentro del equipo. No tienes por qué hacerlo todo, tienes que poder gestionar, ¿no? Todos esos talentos y poder delegar, ¿no? Para que realmente ocurra, porque al final tampoco se trata de hacerlo todo, es que el líder es como el visionario, ¿no? El que tiene esa visión de hacia dónde tenemos que ir, marca, señala el camino, pero luego tiene ese equipo que es el que hace el camino, ¿no? Por decirlo Sí, así de pero alguna manera. también observa mucho y habla con el equipo, porque Claro, a veces tenemos esa visión también de ser visionario y tú dices, pero si yo no tengo visiones, no, pero hay diccionario de que hacia dónde observar ir. y para observar necesitas estar en calma y con tiempo. Y ese tiempo que no es productivo, porque cuando termina el día, oye, pues no sé, no has procesado no sé cuántos pedidos, no has hecho nada físico, por así decirlo, y por eso cuesta tanto, creo. Ya. Muy Y bien. cuando estamos en la menopausia o perimenopausia, porque ese también es un tema, ¿no? Que creo que en la posmenopausia ya se estabiliza todo y otra vez encontramos calma. Pero en la Sí, peri no es cuando. la perilla en la menopausia cuando llega sí es cuando hay como más fluctuación y es más, como Claro, más, y ahí es hay más que sintomatología. no es ni decir, pues mira, pues ahora necesito dormir 2 horas más o 2 horas menos, porque tampoco es lineal, ¿no? Es como que un día a lo mejor te pasa así, a lo mejor un día tienes sofocos, a lo mejor no, y es difícil de prever, y eso es lo que nos cuesta también.
Y también hay una cosa, ahora que decías eso, que me ha venido así como la idea de el autocuidado, ¿no? También el autocuidado en el ámbito profesional. Es decir, no tener que llegar al burnout para decir tengo que bajar el pistón, ¿no? No tener que llegar a quemarte Idealmente. o a estar agobiada para decir necesito descansar media hora porque mi cabeza ya no da más. O sea, también yo creo que todos estos cambios que estás viviendo, si estás viviendo una perimenopausia o una menopausia así movidita, con síntomas y tal, también es una invitación al autocuidado, pero no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. O sea, ser consciente de que igual no puedes rendir como cuando tenías 30 años, ¿no? Y ser consciente de cuáles son tus límites ahora y ajustarse, ¿no? Darse el permiso Claro. este para equilibrarlo. Porque es que la ¿Y capa cuál de es tu prioridad? Superwoman, claro, porque es que yo creo que la capa de Superwoman nos ha hecho mucho daño. Y el multitasking, ¿no? Y todas estas Mm, historias que nos han contado y no las hemos creído, ¿no? Y claro, quizás, porque se podía, más o menos se podía, pero cuando ya claro, no puedes, tienes que encontrar la manera, y es lo que decía, que a través de observar, que es una actividad más pasiva, de tener conversaciones, pues lo que pierdes en actividad lo ganas en calma y en profundidad. Y eso para un líder es súper valioso, porque claro, si te fijas en, no sé, en una tribu, pues los líderes son los más ancianos, ¿no? Es como que debería haber esa... Eh, a veces, como llevo tantos años en Alemania, me fallan las palabras. Esa admiración por la vejez, por la experiencia que uno trae, ¿no? Y decía antes que una persona que lleva 20 años en una empresa, o 15 o 30, pues tiene un bagaje y unas conexiones y unas cosas que son súper valiosas. Y mucho total, más que poner el valor en las horas que estoy trabajando, es poner el valor en qué es lo que he conseguido al final del día y qué es lo que he facilitado. Y eso total. no sé, nos lo pasamos por el forro, como que no importa. Sí, porque es que, claro, también tenemos un modelo de trabajo, ¿no? Que premia la productividad. O sea, el entorno laboral premia la productividad y la presencia, ¿no? Contra más horas parece que le dediques, mejor. Y no es eso, no es ni estar haciendo cosas, esa checklist, ¿no? Interminable de cosas por hacer, ni estar más Que horas, tachas ¿no? una y te caen tres. Total, porque al final entras en un círculo vicioso que al final acaba pues quemándote más que la pipa de un indio, ¿no? Entonces, igual sí que tendríamos que repensar el modelo y reivindicar también todo lo que aporta ese talento senior y ese momento vital. Es decir, también a nivel vital tú ya has vivido una serie de experiencias que te van a permitir a partir de ahora pues acumular todas esas actividades, esa sabiduría, esa calma, esa paciencia, esa resiliencia, ¿no? Para poder sacar adelante cualquier obstáculo que te venga en la vida, pero en el trabajo también es lo mismo, ¿no? Entonces, Totalmente. poner en valor todo esto yo creo que es fundamental, ¿no? Y además hay una cosa que yo también veo que por artículos que voy leyendo y tal, que cada vez se reivindica más también ese talento senior, ¿no? Por esa función que decías tú, ¿no? Por lo que aportan más allá del trabajo, ¿no? Porque ya es esa sabiduría acumulada, esa experiencia, ese bagaje, ¿no? Ese no vivirlo todo desde la ansiedad y la prontitud de querer hacerlo todo ya, sino que, bueno, también la experiencia y la edad te dan esa perspectiva de decir, bueno, vamos a Es, es que a veces te bajarlo. ahorras errores por no entrar en actividad tan rápido, porque a veces por Claro, hacer, no piensas estratégicamente lo que vas a hacer. Entonces, a veces no es tan bueno poder hacer. Lo que pasa es que cuando eres más joven, pues haces, te equivocas, vuelves a hacer, te equivocas y vuelves a hacer. Pero cuando eres más claro. mayor, pues te ahorras dos pasos porque no tienes que equivocarte dos veces porque ya lo has hecho otras, Pues sí, la ¿no? verdad es que total, total. Y además, aquí también hay una cosa, es que yo creo que también es muy importante.
cuando estamos atravesando estos cambios vitales, el aprender a decir no, el aprender a poner límites tanto en la Fundamental. vida personal como en la vida profesional, ¿no? A veces y puede ser que nos dé miedo, porque digo, claro, si hasta ahora he dicho que sí a todo, ¿cómo voy a decir que no? ¿Qué consecuencias va a Pero tener? son ¿Qué va a pasar? eh, esas cosas que cuando empiezas a hacerlo te acaban gustando y dices, ¿por qué no lo he hecho antes? Eso también, pero claro, hay que atreverse. Claro, pero también el típico ejemplo, cuando vas en un avión y te leen la cartillita esta de qué hacer en caso de emergencia, el primero que se pone la mascarilla eres tú mismo, ¿no? Y Claro, en esta situación, pues tienes también que ponerte tú la mascarilla, poner tus límites, proteger tu energía, que ya no es lineal, es que es cíclica, ¿no? Va, viene y entenderte a ti y cuanto menos lo hacemos, más atrapados nos quedamos, porque más nos claro. estresamos, más cortisol se crea, más picos nos dan de azúcar, de falta de sueño, de lo que sea, y se va complicando todo, ¿no? Entonces, lo primero es mantener la calma, pero en la parte privada como en la parte profesional. Yo lo digo siempre, que a Total. veces decimos esto del work-life balance, pero al final vida solo hay una, somos los mismos cuando trabajamos que cuando estamos privadamente, ¿no? Y lo mismo que nos Claro. llevamos a veces problemas del trabajo a la casa, nos lo llevamos de la casa al trabajo. Y si en casa estás estresada, porque también típico es, dicen que somos como la generación sándwich, que tienes que Sí, cuidarte a los hijos porque normalmente ya no son tan grandes que todavía viven sí, contigo. que estás A ahí veces tienes atrapada. que ocuparte de los papás o de otras cosas y estamos ahí como en ese rol de superwoman de querer hacerlo todo. Sí, María Carmen decía aquí lo de la liberación, ¿no? La liberación de la mujer que nos convence de que podemos hacer todo y al final pues no se puede. Y aquí te das cuenta, sí o sí, o te hayas preparado o no te hayas preparado. Y si te has preparado, pues vas a tener mucho ganado. Claro. Puede ser que tengas una menopausia o perimenopausia sin muchos síntomas, es posible, pero puede que no. Entonces mejor que hablemos, que hagamos consciente de estos temas y sobre todo en las empresas. Antes hablábamos un poco de esta concurrencia o competitividad. Yo me acuerdo que teníamos una secretaria que estaba en la época de la perimenopausia y siempre teníamos esas peleas por el aire acondicionado, ¿no? Que si hace calor, abre la ventana, cierra, sube. Y ahí pues hablarlo abiertamente y decir, mira, es que me pasa esto, encontrar soluciones, me pongo una chaqueta, me la quito, no sé, tener herramientas para que no sea una pelea, que no te tengas que avergonzar, que no tengas que Claro. estar poniéndote en contra de los compañeros o te tomen por la loca. Todo eso es importante y me alegra ver que hay empresas porque están empezando a hablar más de estos temas porque es súper necesario. Sí, yo creo que la clave es hablarlo para naturalizarlo, ¿no? Porque al final es una etapa más de la vida, ¿no? Entonces está bien que se empiece a hablar en la calle, pero también sobre todo en el mundo de la empresa, porque hay empresas, hay sectores que están súper feminizados. Entonces necesitan adaptarse a las necesidades de las personas trabajadoras que tienen. Y para aquellas que no están tan feminizadas, pero que sí que tienen mujeres dentro de su estructura, también el abrirse, ya no solo para ellas, sino también para ellos, ¿no? Porque esto ya no es Mm. una cuestión solo de mujeres, es que los hombres también les afecta. Si tú estás trabajando codo con una mujer que está viviendo toda esta montaña rusa emocional, todos estos cambios, que hay días que no ha pegado ojo desde las 3 de la mañana, que hay días que tiene ganas de llorar y no sabe por qué, pues también necesitas conocer esto para no caer en el juicio fácil de decir, ya está, la loca, los gatos aquí, no sé qué, para vivirlo y decir, ostras, te entiendo, entiendo lo que estás pasando y abordarlo con naturalidad, ¿no? No, no desde el juicio ni desde ya cosas de mujeres, ni de... Yo creo que
la igualdad también pasa por aquí, ¿no? Por incorporar a hombres y a mujeres a todas estas conversaciones que son claves para el funcionamiento del día a día, ¿no? En una empresa y que al final, contra más se normalice, llegará un momento que será mucho más fácil y estará mucho más integrado en la cultura de la empresa y en el día a día de las personas, ¿no? Porque al final yo siempre veo a las empresas como un caballo, o sea, como un faro, ¿no? Para introducir determinados conceptos en la sociedad, porque es que pasamos muchas horas trabajando, ¿verdad? Al final es lo que decía, que cuando toca el dinero, las empresas se activan y eso es esa parte tan grande de nuestra vida, que al menos un tercio lo pasamos trabajando, que es importante que se regularice. Total. Pero lo que los hombres entiendan lo veo difícil todavía porque nosotras mismas tenemos bastante que hacer y me incluyo yo, ¿no? Te explicaba este caso de la secretaria que tenía ese problema y yo ahí estaba más joven y no lo entendía tampoco, porque Claro, no, porque no nos habían digo, hablado de bueno, sí, no eso. sé, te da calor, pero otras también lo tienen y no se quejan, ¿no? ¿No? Claro, pero Es difícil. yo creo que también estamos como madurando en ese sentido, ¿no? O sea, yo nunca había oído hablar a mi madre ni a mi abuela de perimenopausia, de menopausia, de sofocos. O sea, me enteré cuando mi madre empezó a desnudarse por la calle en medio del invierno y decía, ¿pero qué te pasa? ¿No? Y decía, es que tengo calor. Y se ponía roja, 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 como si se hubiera comido un chile habanero. Y se ponía roja, empezaba a sudar, a sudar, Bueno, a sudar. Y era como, desnúdate, y yo, pero ¿qué le está pasando a esta mujer? Por favor, 3 de enero, aquí desnudándose en medio de la calle, ¿no? Y era pero a como, ti te ha pasado. a mí no, a mi madre. O sea, yo no me enteré de que existía la menopausia hasta que no lo viví con mi madre que le cogían estos sofocones. Entonces es Mm, como, ah, ¿pasan esas cosas? Porque nadie me había dicho nada. También lo olvidé, ¿eh? Durante mucho tiempo, hasta que claro, claro. me tocó a mí y dije, ¿y esto qué es? ¿No? Y que, Es que yo, por suerte, no tengo muchos sofocos. Los he tenido a veces por la mañana. Y es una sensación tan rara, ¿no? Que hay que sentirlo para entenderlo, porque no es como un calor de verano, de hace calor, sino que sientes como que hay algo raro. Son las hormonas que están trabajando ahí, ¿no? Y, uy, explicar eso hay que hablarlo mucho y concienciar mucho, igual que ha pasado, pues no sé, con la diversidad, con la inmigración, con tantas cosas, ¿no? Que es un proceso al con el principio, pues, reciclaje, con el reciclaje. ¿no? Porque cuando ¿Quién la se iba a primera vez pensar hace 20 años o 25 años que íbamos a separar las botellitas, ¿no? Sí, de verdad. total, ¿no? Y ahora es que además te hace daño a los Te ojos cuando duele a ves no que hacerlo. alguien tira el envase de plástico en el cartón y dices, por favor, es que, ¿cómo no entendemos esto todavía? Cada contenedor de su color con sus materias, ¿no? Y no hace falta irte al siglo pasado, cuando nosotras éramos más jóvenes, y en el instituto el reciclaje no existía. Mm, ¿No? Era como, o sea, se así es. reciclaba de otra manera porque no había tupperwares de plástico ni tal, reciclabas de otra manera, pero no con esa conciencia ecológica que tenemos Total, no, sí, ahora, sí. ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando vine a vivir a Alemania que aquí estaban un poco más adelante con el tema del reciclaje, también las máquinas estas de las botellas de plástico en el supermercado y todo, y era como, uy, pero ¿qué es esto? ¿Cuánto trabajo? Porque no tienes esa mentalidad. Y en este caso, pues con la menopausia y los síntomas, pues pasa lo mismo, no tienes esa mentalidad. Y otro síntoma que suele pasar también, el tener que ir al baño más a menudo y a veces También. pues no aguantas durante una reunión como antes, tienes que ir al baño, ¿no? Y estás ahí pensando, uy, si me levanto ahora. Y... Pero también le pasa a los hombres, no es solo de las mujeres, ¿no? Entonces es Claro. en interés de todos que se hable y que se compartan esas experiencias. El engordarse también, ya no te cabe el mismo trajecito que llevabas antes. Son muchas cosas y eso también pues te puede minar la autoestima, la seguridad y más cuando estás en un puesto pues que
tienes metido en la cabeza que tengo que ser el referente, que tengo que ser perfecta. Total, total. Porque es que además también te quería preguntar eso. em, ¿Cómo lo has vivido tú? Pero es que cuando hablamos muchas veces de liderazgo y de mujeres líderes, yo me he encontrado como con dos modelos muy definidos, ¿no? Las que se han de alguna manera masculinizado para adaptarse, ¿no? A ese puesto de liderazgo y es un liderazgo ahí como más estricto, más contundente, ¿no? Como más tradicional. Y luego hay otro tipo de liderazgo femenino como mucho más, que tira más de las soft skills, ¿no? Como mucho más de escuchar, mucho más de colaborar, de integrar, o sea, ser parte del equipo, aunque sean las líderes, pero ser una integrante más dentro del equipo, o sea, como con otras dinámicas, ¿no? Y he visto como estos dos perfiles, ¿no? De Ujú. unas que se han como masculinizado y han adoptado ese modelo de liderazgo tradicional masculino y otras que lo están abordando desde otra perspectiva, ¿no? Aportando pues esas habilidades mal llamadas habilidades blandas, ¿no? Pero que al final yo creo que son la clave para gestionar equipos, el escuchar, Mm. el colaborar, el delegar. No sé, yo he visto estos dos perfiles. ¿Cómo lo ves? Me hace pensar porque precisamente en mi taller también lo comento esto, ¿no? Que a veces tenemos como esa imagen del líder que tiene que ser serio, tiene que ser preciso, no se puede equivocar, es imprescindible que sea ahí, sabe todo. A lo mejor nos ha inspirado por un profe que teníamos que inspiraba así mucha autoridad. Y a veces por evitar esa imagen tan dura nos vamos al otro lado también de no, yo soy como vosotros, hacemos todo, me pongo a hacer lo operativo, que no pasa nada por hacer cosas operativas, siempre que lo hagas con conciencia y por algún motivo también, ¿no? A veces conviene verlo pues para tener tu experiencia de primera mano, estar al día, lo que sea. Pero que tú lo haces porque quieres hacerlo, no porque te ves atrapada ahí en la rueda de que si no lo hago Bueno, yo, no lo hace nadie. Y yo soy mucho de balancear, de ni lo uno ni lo otro, o lo vale, o uno sea, y lo otro, depende del porque momento, ¿no? Un tipo de liderazgo u otro. y depende de la persona que tengas delante, porque Claro. si tienes hijos es lo mismo, uno necesita más una cosa, el otro necesita más otra, y cuando te relacionas con las personas, pues tenemos muchas caras y no significa que seamos falsos ni que no seamos nosotros, todos somos nosotros, pero es como un piano, ¿no? Que tiene muchos sonidos y tú los tocas todos y de ahí sale pues tu sintonía, tu armonía que es única tuya. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ahora que estamos empezando a hablar de estos temas, ¿no? También en el ámbito laboral, ¿tú crees que no sé si existe la figura como la de la mentoría, ¿no? El que hubiera mujeres que acompañaran a otras mujeres en estos procesos cuando tú ya lo has superado, ¿no? Y ya dices, bueno, pues ya he pasado toda la fase como más crítica de estos cambios físicos, hormonales, mentales y tal, y ya lo he superado, si sería buena idea crear esa figura de mentoría para acompañar a esas mujeres que todavía no han empezado o que están transitando, ¿no? Porque yo creo que Mm. el tener una figura referente podría ser algo muy positivo en ese sentido también, ¿no? Claro que sí, de hecho es lo que comentaba antes, ¿no? Que hay empresas también que están pues trayendo a personas que se han dedicado, pues a lo mejor porque ya hacían temas de riesgos laborales y han pasado por eso y de golpe dicen, uy, pero es que aquí hay un montón de cosas desde salud física, prevención, a salud mental y un montón de temas que hay que abordar. Gestión del tiempo Y también. parece que las empresas están empezando a ver valor en hablar de estos temas y están tirando, al menos aquí en Alemania, decía también el tema de Gran Bretaña, no sé bien cómo está en España, pero por lo que leía en la estadística, un 5% de empresas Es muy son poco, ¿eh? conscientes y hacen algo. No Muy sé, las poco. estadísticas son estadísticas y no sé qué es lo que se considera que hacen algo, ¿no? Pero yo aquí en Alemania he visto pues charlas y con mentoras y creo que es muy buena idea y de hecho te das cuenta de la necesidad que hay. Sí, porque es que además, fíjate, es que ahora estaba pensando, te escuchaba y pensaba, es que claro, o sea,
la perimenopausia y la menopausia es un cambio también a nivel de identidad, ¿no? O sea, dejas de Ujú. ser la mujer que has sido durante mucho tiempo para recoger todo eso que has vivido, todas esas experiencias y decir, bueno, ahora, ¿cómo quiero vivir? ¿No? O sea, es como un proceso de reconfigurar tu identidad y en el ámbito profesional también puede ser una buena manera o una buena oportunidad, ¿no? Para reconfigurar ese modelo de liderazgo o convertirte en esa referente dentro del ámbito, ¿no? Igual también puede ser como eso, pues una manera de cambiar esa identidad, pero para generar un cambio y un impacto positivo dentro del entorno profesional, dentro del entorno laboral. Claro. Es lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? Que al final es un cambio y es un cambio transicional, que no se hace de un día al otro. No te levantas Ya, y dices, mira, tengo la menopausia, voy a comenzar a delegar. Idealmente lo haces antes. ¿Qué pasa? Que como nos cuesta mucho soltar el perfeccionismo, soltar el ya lo hago yo que voy más rápido, soltar el si le doy mi toque queda listo y todas esas cositas que están aquí y nos obligan a estar haciendo las cosas nosotras mismas y cargando mucho más, sosteniendo mucho más de lo que deberíamos estar sosteniendo, que luego eso tiene otros problemas. Mucha gente tiene burnout también antes de llegar a la menopausia, no hace falta que llegues a la menopausia. Por eso siempre recomiendo comenzar a aprenderlo antes. Pero claro, cuando llegas a la menopausia es que ahí no vas a poder. Entonces, es sí o sí cambiar. Y es una crisis que, como todas las crisis, pues encierra oportunidad. total. Y hacer lo mejor de la nueva situación. Pues, es como, yo a veces pienso, es como un ordenador. Imagínate que estuviéramos trabajando, yo qué sé, con el Windows 98. Pues no iba a funcionar. Es que las máquinas se cuelgan. Yo no sé si tú usas el ordenador, pero a veces lo tienes que reiniciar, lo apagas, ¿no? Le Desenchufar, pones un ¿no? update Desenchufar, puedes enchufar. y le vamos haciendo updates, ¿no? Y nosotros, pues en la menopausia, pues es como hacernos un update. Es como, mira, ahora vamos a cambiar las prioridades un poco, ajustamos por aquí, por allí y Claro, funcionamos mejor. Y hay que desmitificarlo. O sea, es que es claro, parte del fíjate, proceso. pero mira qué importante que es. Yo creo que esta conversación que estamos teniendo es súper importante y sobre todo que la vea mucha gente porque es eso, no tienes que esperarte a llegar al momento de crisis de colapso. O sea, tú sabiendo que todas las mujeres vamos a vivir la menopausia, que más tarde, más temprano, todas vamos a pasar por ahí. De Y que una el con un camino síntoma, con 7, con 5, lo que sea. y que el camino para llegar pues puede durar entre 4 y 10 años para que nos vayamos mentalizando. O sea, tú sabiendo eso, tú ya puedes empezar a prepararte, ¿no? Empezar Y qué a importante delegar, es. empezar a gestionar el equipo de otra manera, empezar a gestionar tu energía, tu tiempo, ¿no? A dosificar esa autoexigencia que decíamos antes, lo que decías, el perfeccionismo, la autoexigencia, el de también dejar de ser ese cuello de botella por el que tiene que pasar todo, ¿no? Y Sí, los empezar a... apagafuegos que decimos. Claro, entonces, si tú ya eres consciente de este camino, jo, pues es que es mucho más fácil empezar a trabajarlo que si te llega de sopetón, ¿no? Y por eso te decía que yo creo que es importante el hablarlo para naturalizarlo y que forme parte del día a día del trabajo y de las empresas. Es que si tienes que hacer una maratón, que se podría comparar, no empiezas a entrenar el día antes o cuando No, ya te llega el número de la inscripción. Te empiezas a preparar, ¿no? Pues lo inteligente, porque también pues hay muchas cosas que aparte del ámbito laboral, tú seguramente las sabrás mejor que yo, que puedes influenciar, ¿no? Como el ejercicio, que a veces pues si no has tenido muchos problemas de peso, de salud, pues lo vamos dejando de lado. Pero luego cuando llega la época, pues que te empieza a doler la rodilla, que
te cansas más subiendo escaleras, que empiezas a ensancharte un poquito, pues voy a hacer ejercicios o la respiración, meditaciones. Es que puedes hacer tantas cosas que cuando es como integrar los hábitos. Bueno, es integrar los hábitos y eso no se hace Claro, de un día al otro y cuando antes comencemos, pues mucho mejor. mejor nos va a ir. Luego también pienso yo que tiene que ser un proceso consciente, ¿sí? O sea, que haya una intención en ese incorporar estos hábitos para mejorar. Tiene que haber también una intención que no es solo apagar fuego, sino también una intención de crecimiento y de expansión. Porque Mm. así es mucho más fácil abordar todos estos cambios, ¿no? Porque, claro, es lo que decíamos, es que es un cambio de identidad, es un cambio de energía, es un cambio físico, es un cambio emocional, es un cambio de relación con los compañeros, las compañeras del trabajo. Entonces, ponerle conciencia, ponerle intención, ¿no? Hacer, buscar ese para qué importante, ¿no? Para poder gestionar el cambio y hacerlo que sea como paulatino, que sea progresivo, para que sea como mucho más suave, ¿no? Y en ese camino ya no solo facilitárnoslo a nosotras mismas, sino también a la gente con la que colaboramos, con la que trabajamos habitualmente. Y crear esa conciencia, porque al final estamos para enseñar y para ser referentes y para generar ese cambio cultural en las empresas y en el ámbito laboral. Hace 100 años ni se lo planteaban porque hace 100 años no se hablaba de la menopausia, pero hoy que está encima de la mesa y que cada vez hay más mujeres y más jóvenes que la sufren, eh, Además, es que además hay te que digo que verlo. el mundo laboral está cambiando tanto también que no es fácil, porque antes, no sé si trabajabas, pues, qué sé yo, no quiero menospreciar a nadie, ¿no? Tampoco, ni simplificar, pero si estás en un trabajo que más o menos es repetitivo, que siempre es lo mismo, bueno, pues vas haciendo más lento, pero es como que lo tienes ahí claro, que tienes tus picos, que te cansas y todas esas cosas. Pero ahora que tenemos que estar al día de tantos nuevos programas informáticos, las cosas que son rutinarias enseguida te las quitan. Antes hacías una cosa rutinaria y era como, ay, me voy a poner a hacer esto que es como casi una meditación. Pero eso ya no hay, porque todo lo que es meditativo es automatizado. Y todo es Total. como que cansa, que te estresas y tener que cambiar eso es necesario porque si no, es que te pierdes y necesitamos, pues eso, ayudarnos las unas a las otras y encontrar la manera de desmitificarlo, de que no sea tanto un problema. Sí, porque es que al final yo creo que tenemos que cambiar como el chip, ¿no? Con esto. O sea, igual que hemos integrado el tema de la menstruación y los permisos dentro de las empresas, igual que hemos introducido todo el tema de la maternidad, la paternidad, los permisos y tal dentro de Mm. la empresa, el que llegue una etapa vital que puede tener muchos cambios y que hay mujeres que realmente tienen como mucha sintomatología física y que lo pasan fatal, ¿no? Hay otras que no se enteran, porque aquí hay de todo como en la viña del Señor, ¿no? Hay las que pasan por aquí sin pena ni gloria y ni enterarse ni despeinarse, y hay otras que tienen perimenopausias y menopausias completamente invalidantes. O sea, Como los embarazos, como la pubertad, todos son Entonces, cambios hormonales y algunas lo notan más, algunas menos. Mm. yo creo que el chiste, entiéndeme, ¿eh? Pero yo creo que es el introducir este concepto ya desde sí, o sea, no esperarte a sufrirlo para empezar a hablar de ello en el trabajo. Para mí esa es la clave, ¿no? No esperar a lo que decíamos antes, llegar a ese burnout para empezar a delegar, a generar, a gestionar el equipo desde otra manera, o sea, ir preparando el camino para todo esto, sabiendo que todas vamos a llegar ahí, ¿no? Esa para mí es la clave. Y te quería preguntar, porque sabes que pusimos una cajita para que nos Sí, hicieran preguntas, ¿vale? Eh,
Y me han llegado dos preguntas, a ver si me ayudas a contestarlas. ¿Vale? La primera es, ¿qué pasa con nuestro entorno cuando ya no tenemos la misma energía que antes y nos da vergüenza reconocerlo? Tela, ¿eh? ¿Cómo lo abordamos esto en el trabajo? Porque lo que hemos dicho, tenemos picos, ¿no? Tenemos esas hormonas que suben y bajan, esa energía que fluctúa. Lo que comentabas antes de esa mujer que tenía que parar a descansar. ¿Cómo se lo hacemos saber cómo se En lo mi comunicamos? experiencia, la transparencia y la honestidad es lo que mejor funciona. Y cuanto más abiertamente hablemos, más comprensión vamos a tener y mejor nos vamos a entender y más apoyo. Si nos lo callamos, creo que lo he comentado antes también, que acabas generándote más cortisol, porque estás con el miedo de lo tengo que esconder, ¿no? Sintiéndote culpable. La culpa, ¿cuánto pesa la culpa, por Dios? Total. Que si no puedo, que si debería haber dormido, que si ahora me estoy durmiendo, que si no... También, por ejemplo, si tienes un equipo y no puedes en ese momento dedicarle el tiempo a la persona y tú le dices, mira, te quiero dedicar el tiempo para que comentemos este tema, pero ahora mismo no puedo. Normalmente te va a valorar más que si le estás medio escuchando mirando por la ventana. ¿Qué es lo que te gustaría que hicieran contigo? Pues Claro, claro, pues eso mira, es así. vale. Y esta es muy buena, ¿eh? Prepárate porque esta es de traca. Dice, A ver, ¿por qué nos cuesta tanto delegar incluso cuando sabemos que lo necesitamos? ese es el cambio de rol. Y porque es cambiar la identidad y no nos gusta dejar de ser quien somos, nos da miedo. Si tú dejas de ser la que eras hasta ahora, no sabes en quién te vas a convertir. Y normalmente no vemos la oportunidad y vemos más la amenaza decías tú antes también, ¿no? Ay, es que van a pensar que ya no soy imprescindible, que me pueden echar. En vez de decir, pues ahora voy a aportar valor desde aquí, ¿no? Y enlazando con la otra pregunta que creo que no la he terminado de responder, pues quien no acepta el cambio de quién somos, pues adiós y muy buenas. Si es que es un favor que nos hacemos, ¿para qué estar con gente que no te está valorando o que te está Total. poniendo piedras en el camino? Es que al final yo tengo también esta imagen en mi taller de un enchufe con un montón de cables, ¿no? Y es decir, bueno, tengo solo un enchufe. ¿A quién voy a conectar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y poner foco. Y cuando tú pones foco, ¿cuánto más adelantas? Y Total. no estás perdiendo, queriendo atender a todo el mundo, que lo haces de aquella manera, medio medio, y bueno, sí, a lo mejor eso, cuando eras más joven tenías más energía, te medio iba bien, que tampoco nos iba tan bien, que a veces tendemos a romantizar lo bien que lo hacíamos, Sí, pero sí. tampoco lo estás haciendo tan bien, si somos honestas. Y entonces priorizar y decir adiós, poner límites a esas relaciones que no son tan buenas, sea laboral o personalmente, pues yo creo que es una buena receta. Muy bien, me gusta mucho. Además, tiene mucho sentido para mí ir relacionándolo con el tema de la perimenopausia, porque al final todos estos cambios que hay a nivel del cerebro, ¿no? Que se está como reconfigurando y esa niebla mental, al final lo que te están diciendo es, deja ya el multitasking y pon foco en una tarea, en algo que realmente quieras hacer, te nutra, tal, o sea, pero foco, o sea, deja de ser ahí como un abanico que puede con todo y centra ese haz de luz, ¿no? En una cosa, en una acción, en una persona, en un tal. Y me ha venido cuando hablabas del enchufe y de qué es lo que conectas, ¿no? Con tantos cables, ¿qué es lo que conectas? Has Pero es que hablado, te obliga, perdón, te obliga a ponerte, a hacerte preguntas que son incómodas, porque tienes que pensar, ¿qué es lo que quiero? Y a claro, veces no lo sabemos y nos da miedo responder eso, porque también a lo mejor es darte cuenta que has estado dedicando tiempo antes a cosas que no las querías realmente. Y esas cosas son duras. sí, sí. O sea que es una oportunidad para conocerte, para crecer, ¿no? Para tomar decisiones, poner límites. Al final es lo que decías tú.
en todo este caos, en toda esta crisis, hay una oportunidad y hay que saber verla y hay que saber aprovecharla para salir de esta situación de aguas revueltas como mucho más enfocada, empoderada y con una visión clara, ¿no? De cuáles son tus talentos, tus habilidades, lo que tú aportas desde aquí con toda tu experiencia vital, con todos tus conocimientos, con todo tu saber hacer, ¿no? Con todo eso que has vivido y recogerlo todo y canalizarlo, ¿no? Al final es como un cambio de visión, es como, no sé, como, sí, como cambiar de nivel, ¿no? Has estado en modo Sí, hacer y ahora es cambiar de nivel y ejercer otro rol, ¿no? Como mucho más sereno, mucho más pausado y como mucho más sabio, ¿no? exacto. Y hacer con más intención y perdonarte también por lo que no has sabido hacer tan bien, que también hace falta y también nos cuesta mucho. Entonces, hay muchas capas y por eso te digo que no es una cosa que se pasa leyendo un libro o por hablar un ratito de ello. Es una cosa que hay que trabajar, hay que pensar, hay que darse pausas, hay que volver a, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos un camino que recorrer. Total. Y te quería decir, has hablado de tu taller. ¿Cuándo vas a hacer tu próximo taller, Gemma? Porque, ¿sabes que llevamos 1 hora 5 minutos? No, ¿en serio? Sí. Bueno, pues ¿Cuándo vas a hacer tu yo próximo taller? no tengo fecha todavía, pero seguramente la semana próxima. ¡Wow! Y si la gente Sí, quiere sí. Lo buscarte, tenía programado para mañana, pero lo que digo de ir con lo que hay y lo que sucede, lo tuve que cambiar y no pasa nada. Es que no se muere nadie y aceptar no, no van a eso, venir los oye, es bomberos si súper cambias el día. relajante. Es que no sé por qué nos complicamos tanto, Total, total. Yo siempre digo, si no van a venir los bomberos, es que no era tan grave. ¿verdad? Entonces, suéltalo. Bueno, si por ejemplo alguien quiere trabajar todo este tema de liderazgo, de motivación, de gestión de equipos, desde otra perspectiva, ¿dónde te encuentran? Pues que me escriba aquí en Instagram, que para eso estamos aquí charlando. Yo contesto todos los mensajitos y encantada de conoceros y de responder cualquier pregunta que tengáis. Y Muy si bien. estáis pasando también por una situación así en el trabajo y con los cambios de menopausia o antes, afortunadamente espero que no todas lleguen al último momento, pero bueno, aquí, aquí estoy para la pregunta que tengáis, sin ningún compromiso, por Genial. supuesto. Ay, qué bien. Y una cosa, quería decir que me estoy tomando un zumo de remolacha, que no sé si parece un vinito, pero que no Sí, pasaría vale, nada, pero sí, no es un te vinito. visto, digo, va fuerte esta gema, ¿eh? Aquí, cada afterwork Es un zumo total. de remolacha porque tengo el hierro bajo y así esto me va muy bien. Ah, vale, vale, o sea que no estás de vinos. Digo, míratela aquí, está celebrando nuestra sesión No, entre no, pero me he fijado, digo, se ve oscurito, van a pensar, y además un vaso así, ¿no? Genial. Pues antes de cerrar, lo que decíamos, si os interesa trabajar el tema del liderazgo, esa motivación, escribid a Gemma Macías a través de Instagram y si queréis saber más sobre perimenopausia y cómo superar esta etapa y vivirla con calma y conciencia, yo os invito porque mañana yo sí que tengo taller, mañana a las Ah, 6 de la tarde tengo taller, así que si me escribís yo también os envío, contesto todo siempre y nada, pues invitadas estáis. Oye, Gemma, muchas gracias por compartir a esta ti tarde. se me ha pasado volando, me ha encantado la charla, creo que todavía tenemos un montón de temas más que podríamos seguir hablando, Total. pero quizá otro día y Lo dejamos. que muchas gracias por hablar de este tema porque es súper necesario y creo que hay muchas, muchas mujeres que todavía están en la niebla, no la mental, sino En la la de niebla, no en la saber sí. y hay que poner ahí mucha luz para ayudarlas porque de verdad no pasa nada y es una oportunidad más que el problema que parece al principio, que se te cae el mundo encima.
Total. Oye, pues muchas gracias por esta charla, muchas gracias por esta sesión. Si os ha gustado el contenido, poned, yo también tengo niebla, ¿os acordáis que hemos tenido un momento de crisis, que hemos perdido el hilo de los dos y hemos dicho, así lo vamos a hilar? Así que si os ha gustado el contenido, nos dejáis este mensaje, yo también tengo niebla y ya nos entenderemos. Y si queréis trabajar liderazgo, contactáis con Gemma Macías. Y si queréis saber más sobre perimenopausia y cómo vivirla, con Judith. ¿De acuerdo? Muchas Muy gracias por bien. estar Un aquí y nos besito. vemos. Hasta pronto. Chao, chao.